Los Molinos contará por fin con un centro deportivo y cultural. Ante el crecimiento de Los Molinos, el Ayuntamiento de Getafe ha aprobado un nuevo proyecto para construir un centro donde la ciudadanía pueda realizar actividades deportivas bajo techo, donde pueda reunirse y donde pueda disfrutar de la cultura y el ocio. La parcela irá dotándose poco a poco según las necesidades del barrio, empezando con un edificio de 2.400 metros cuadrados, una pista deportiva con gradas, 2 salas deportivas polivalentes, un salón de actos y 2 salas multiusos. El deporte, el ocio, la cultura o la participación deben estar garantizadas si queremos una ciudad disfrutable, cómoda y con futuro. Seguimos trabajando. Buenas tardes, hoy es 20 de julio del año 22, de 2022, y estamos con ustedes para hablar de asuntos internacionales, como hemos estado a lo largo de las últimas semanas. Hoy queremos traer a colación 4 asuntos que creemos que son de interés para ustedes y para nosotros, por supuesto. El primero es, como no, la situación de Ucrania, la invasión rusa de Ucrania. Cumple hoy 146 días, quiero recordar, casi 5 meses. Y cada día pues surgen situaciones nuevas, tanto en Ucrania como a nivel internacional, y no solamente derivadas del tema de la guerra y las armas, sino también derivadas de la situación económica que está creando en prácticamente buena parte del mundo. Luego lo analizaremos con más detalle. Queremos también hablar sobre los Tories. Saben ustedes que el señor Johnson, que era el premier inglés, de la República del Reino Unido, pues ha dimitido, forzado por sus propios compañeros. Le han obligado a dimitir. Efectivamente, le han ayudado y le han obligado a dimitir, ayudado por sus propios compañeros, y ahora pues los Tories, los conservadores del Reino Unido, pues están en plena faena para nombrar un nuevo premier que será, y además posiblemente también pues en las próximas elecciones pues también resulte como número 1 en principio, y se encuentra en esa tesitura de elegirlo. También queremos hablar sobre la India. Es un gran país que tiene cerca de 1.500 millones de habitantes, se dice pronto. Es decir, si el mundo tiene 7.500, pues esta gente tiene el 20%, este país, este gran país, tiene el 20% de todos los habitantes de nuestro planeta. Es un país que está creciendo muy rápidamente, quizás no tanto como China, pero lo que sí es cierto es que lo está haciendo de manera más pausada, pero de manera firme también. Avanza a paso de buey, como dicen algunos, pero avanza. Y hablaremos sobre ese asunto porque es un tema muy interesante. Además, los indios destacan en el mundo por muchos asuntos y también hablaremos de ellos. Y por último tenemos pues el tema del pasado año, del año 2021, a principios de enero, cuando después de un discurso del señor Trump, pues la gente que acudió al discurso, pues se lanzó hacia el Capitolio para tomar el Congreso. Según están viendo en Estados Unidos, pues esta situación estaba planificada previamente, y fue un tema realmente que no pasó desapercibido y que afectó a gran parte del mundo, en cuanto que pasaron a pensar que algo de eso no podía ocurrir ni podría haber ocurrido nunca en Estados Unidos, pero pasó. Lo analizaremos también junto con los otros 3 asuntos anteriores, y para hacerlo hoy estamos, pues como habitualmente lo hacemos, con Jesús Prieto, a quien agradecemos que esté con nosotros esta tarde. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Eloy. Gracias. Bien, pues íbamos a hablar de Ucrania, de la situación que se da en Ucrania y de las novedades que vamos teniendo. En primer lugar, yo creo que el primer tema, luego hablamos también, si quieres, de temas económicos, pero el primer tema es que Ucrania está probando armas de socios de la OTAN. Socios de la OTAN, me estoy refiriendo de socios propios entre ellos, entre la OTAN, de naciones que pertenecen a la OTAN,
y que tienen armas que incluso les interesa probar, pero que están dando resultados muy eficaces, que además son muy certeras a distancia y que están haciendo daño y además, según parece, bastante daño a las fuerzas de Rusia, a las fuerzas rusas. Y eso que no le han permitido la aviación, que sigue sin aviación, Efectivamente. sigue sin aviación. Sigue sin la aviación, sí, sí. No, Sí, sí, quiero decir, ni siquiera los aviones rusos de Bulgaria y otros países que pidieron les han dado. No les han dado. Los no. aviones rusos de hace 30 años. Estas armas son de artillería, no son misiles, ahora tampoco tienen misiles. Que es con lo que los rusos están atacando todas las ciudades que no están en el conflicto directo. Incluso, sí, incluso a ciudades que se encuentran a mucha distancia. A muchos miles de kilómetros. Entonces, sí. esta es artillería, pero artillería de precisión, artillería capacidad, lo que han dado hasta ahora, la mayor parte es hasta 40 kilómetros, y tienen creo que 4 que llegan a 70 kilómetros. Efectivamente, 70-80 kilómetros. 70, no pasan de ahí. Pero están demostrándose, lo hemos hablado muchas veces en este programa, algo que le va a pesar a Rusia en este tema es que su armamento que había vendido y que ha vendido, que es su segunda industria más importante después del petróleo, pues está siendo cuestionado ampliamente. Ese es un tema clave, efectivamente, porque este es un sitio donde parece que se están probando armas. Además, se han probado en muchas guerras, pero claro, en estas más porque están directamente apuntando hacia los rusos. Y esa superioridad aérea rusa no ha sido muy eficiente. El número de aviones derribados rusos por aviones de hace 30 y tantos años, rusos también, también sí, es espectacular. Es espectacular. Es espectacular. Y no ha sido un arma que todo el mundo pensaba, lógicamente, que era un arma decisiva. Clave. Los misiles, pues primero estamos viendo su parte de ineficiencia en cuanto no van al sitio que supuestamente van dirigidos, o a lo mejor es que van dirigidos ya a propósito a otra parte, pero van dirigidos, quiero decir, los desastres de los misiles de crucero son desgraciadamente horrorosos. Lo son, sí. Son desgraciadamente horrorosos. Entonces, eso que aquí ha llevado hoy el ministro de Asuntos Exteriores, para mí un personaje no sé, un poco misterioso, ha amenazado otra vez había amenazado Medvedev, el vicepresidente del Consejo de Seguridad y expresidente ruso, había amenazado 3 días antes con la guerra nuclear otra vez. Si se tocaba Crimea con esta artillería, pero directamente había hablado con la guerra nuclear, que ya no se la creen tampoco ellos, porque saben que los primeros perdemos todo, pero los primeros también ellos. No son inconscientes. No se salva nadie. No se salva nadie. Entonces yo creo que eso ahora Lavrov ha dicho que, pero es que ya era, que el objetivo es toda Ucrania. Pero eso ya lo sabíamos, no es nuevo tampoco. Es otra amenaza más para nutrir en esto, pero es que los ataques están siendo a todas las ciudades ucranianas, aunque estén a mucha distancia del conflicto y de los supuestos intereses rusos. No tienen nada que ver los misiles con los intereses rusos, donde llegan y donde matan y donde destruyen. Porque la reconstrucción de Ucrania va a ser algo terrorífico. Y luego 5 meses de guerra. 5 meses de guerra tienen un coste no solamente material de vidas humanas, ya un coste psicológico. Un desgaste muy fuerte, en la población. Muy fuerte. Sí. Porque Rusia, este desgaste, como los que luchan en Ucrania rusos, son de los países asiáticos rusos, de las regiones, no llega a la parte económica, pero no llega el dolor ni a la sociedad, ni las alarmas, no llega a la sociedad. Sí, es cierto. A la ucraniana sí llega todos los días. Pues se había hablado de que posiblemente en agosto se retomaban las negociaciones. Algunos decían también que las negociaciones convendría tomarlas cuanto antes debido a los temas económicos que hay por medio, entre ellos, como no, el tema de los cereales y el tema del gas, de los hidrocarburos, del gas y del petróleo. El tema de los cereales es insólito que no estén saliendo los barcos ya. No tiene ningún sentido. No, además se va a pasar hasta el tiempo, yo creo, y va la hambruna de la que se está hablando con estos calores, sí. Están saliendo los del trigo robado. Hoy han detenido en Libia, a 3 barcos rusos con trigo robado de Ucrania. Hoy. Ay, fíjate, no lo había oído, pero... Hoy en Libia. Mira dónde los han detenido, en Libia. Sí, y fíjate que Libia Libia está en guerra. No, pero no es prorruso, no es prorruso. Vale. Si hubiese sido Siria, sí. Me refiero que Libia está en guerra y hay una facción
que apoya a Rusia, Sí, y pero otra no es facción que pero no apoya... es mayoritaria. Entonces, han detenido 3 barcos hoy eléctricos robados. Tuvieron otro día uno en Estambul. O sea, pero hombre, yo creo que ya está bien, ¿no? Hoy Putin ha dicho que ya casi está de acuerdo, pero que es que exige, es que para ese acuerdo exige otras cosas que no son el grano, que no son el grano. Tenemos un Pero problema. parece que a esta parte sí se va a llegar a la del grano. Sí se va a llegar a la del Esperemos grano. que se llegue cuanto antes porque está en juego la vida de mucha gente, Hombre, está principalmente en saliendo por África. ferrocarril, pero claro, por ferrocarril No es estás la misma haciendo, cantidad, no, ¿no? las cifras están ahí, entre 600 y 700.000 toneladas frente a 6 millones o 8 millones mensuales que salían. Es un Sí. 10% lo que sale por ferrocarril. Pero fíjate que el tema que estamos ahora hablando es un tema, en primer lugar, de clima. Mm. Resulta que estas temperaturas que antes teníamos, pues a lo mejor raramente en la zona sur de España, pues ahora las tenemos en toda España, pero no solo en toda España. Es que estas temperaturas de 40 grados han llegado al Reino Unido, han llegado a Alemania, por supuesto en Francia lo tienen, norte de Italia, que también era muy raro. Es decir, que buena parte de Europa está siendo asolada por esta temperatura. Pero es que en en los paralelos correspondientes a lo largo de alrededor del globo, que va a China o que va a India, en todas estas partes donde antes se daban a lo mejor temperaturas de 30 grados en verano, se están dando temperaturas también de 35, 38 y 40 grados. Es el cambio climático. Claro. Nos tenemos que tomar en serio. Habrá que Y tomárselo en frente a serio. eso, Pero perdóname, imaginemos pero lo es de que- África. Sí, pero no, pero frente a eso, el cambio climático tiene un retroceso debido a estos temas. Que Claro. estamos escuchando y siempre se dice un refrán muy español, la necesidad hace virtud. Claro, estamos Efectivamente, hablando sí. de reabrir las centrales térmicas. Sí, En sí, España sí, no, sí. en España no, pero sí Alemania, sí Polonia, sí los demás. Sí, no, pero Incluso las nucleares también en claro, Alemania. y ahí a España Claro, también le toca algo. pero no, en España sin embargo no tomamos ninguna de estas decisiones. No Sí, tomamos yo creo ninguna, no se damos ninguna. me Ninguna. imagino que se tomará la... Pasa que Pero hace no tendremos tanto... que sí, planteárnoslo. habrá Tenemos que plantear. Hace no tanto, yo creo que hace 4 o 5 años se tomó la decisión de alargar la vida de nucleares, que ya tenían que haber estado cerradas, de las 8 o 10 nucleares que hay. De 3 o 4 se decidió alargarles la vida a 10 o 15 años más. Yo me imagino que incluso a lo mejor han dicho que con ciertos retoques se podrá llegar a 20. No me extrañaría nada que ahora... Pasa eso, pero al con mismo esta tiempo pasa también situación... que se están aumentando las inversiones en la energía limpia. O sea, Sí, pasa sí, las dos se están cosas. acelerando también Las eso, dos cosas. las dos cosas. Bueno, es que de lo Hombre, que... yo había una noticia con el hidrógeno Ujú. para las pruebas del TER, Sí. que dicen que puede ser mucho antes de los 30 años que se pensaban que puede desarrollarse. Pues Técnicamente. podría ser un tema muy Eso es interesante. otro tema Sí, sí, que además es noticia de hoy, de esta Ajá. mañana. Sí, sí, pues podría ser un gran tema. Pero vamos, lo que sí es cierto es que a nivel de grano es un problema muy grave si ha aumentado la temperatura en ciertas zonas de África y Ha las mejorado cosechas... han bajado todos los precios, a nivel de, ¿por qué? Porque la cosecha norteamericana es buenísima. Ujú. Entonces han bajado y Norteamérica Influye mucho, es, sí. es el principal productor del mundo. Está No claro. nos engañemos. Entonces han bajado, pero han bajado al 50% el precio del maíz y de 2 o 3 de los elementos. El trigo es el que sigue, no tan alto, pero sigue un poco más alto. Bueno, en cualquier caso estamos hablando de cereales que siempre tienen un precio muy Fluctúan. acompasado, y aunque fluctúen No, pero ha habido una bajada de importante. precios. Porque aquí que es lo que a lo mejor los que nos escuchan a veces no lo saben. Se cotiza en base a futuros, no a lo que pasa hoy. Cierto, Entonces sí. se cotizan futuros. Entonces, como la cosecha Cuando americana, en estimaciones, sí, son sí, estimaciones. antes de que Como se la cosecha tenga, sí, americana, la perspectiva es muy buena, es buena. ha hecho abaratar el precio sin que haya salido todavía un grano o 4 granos de Ucrania y de Rusia. Sí, sí, sí. No, pero es una gran noticia, yo creo que eso está bien. Y otro tema también que podríamos considerar es que si Estados Unidos decide exportar, porque había frenado No, ahora sí, la con esta producción, con esta claro, cosecha permite. es que al igual que había ocurrido en Europa, para evitar problemas de exceso de Y ahora mismo que producción, Indonesia ha permitido había- que había el aceite de palma lo había restringido, ya ha autorizado Ya la autorizado. exportación. O sea, claro, en ese sentido está habiendo un cierto apertura, una una cierta cierta apertura apertura y de una miras. cierta Sí, solución sí, de los problemas. sí, Y en sí, cuanto sí, salgan sí. los barcos
que hay barcos más suficientes para inmediatamente resolver ese Sí. problema. Como se cotiza a más futuro, bajará de forma automática el precio El todavía precio. más. Ujú, El ujú. problema lo seguimos teniendo con el petróleo y el gas. Sí, bueno, y con el aceite también de girasol, esperemos que El baje girasol es que es el gran en productor, el, es Ucrania. claro, en el momento que baje el aceite de girasol, bajará también automáticamente el aceite de oliva. Y las Van señoras unidos. y los caballeros que cocinan con aceite de oliva, pues lo tendrán más fácil. El tema del gas es algo que todavía no está resuelto. Entonces hay varias cosas que se estaban intentando pergeñar para Europa. El primero era... De momento hoy, por primera vez en la historia, Ujú, la Unión Europea ha propuesto unas medidas de ahorro energético. claro, eso es lo que te iba a decir. Que también viene bien No para es el medio una gran ambiente. cosa, Que es una también gran viene cosa. bien para el medio ambiente. Y para no gastar a lo tonto A como lo hemos tonto. estado haciendo hasta ahora, ¿no? Eso te decía, para pergeñar ciertas medidas, como que, por ejemplo, seamos conscientes de que dar calor o dar frío, pues a lo mejor está controlado por los gobiernos parcialmente para asegurar que la energía resulta a un precio interesante. Es decir, que no haya un cartel que nos obligue a pagar una cierta cantidad que no vale o que no corresponde. Pero yo creo que lo que sí es cierto es lo que comentaban, que a lo mejor van a obligar a la gente a que no se ponga la calefacción a más de una cierta temperatura, que al que gaste más se le cobre muy por Están encima hablando del de precio 19 medio. grados en invierno Por ejemplo, sí, es un y tema. en verano el aire acondicionado a A 25. 25 mínimo. 25. Perdón, sí, 25 mínimo. Sí. Yo creo que eso es una buena idea, ¿eh? Eso también elimina Evita el despilfarro y contaminación. y también. Mucha Sí. contaminación. No, y sobre todo también que nos pone en guardia sobre el entendimiento de que este tipo de energía que tenemos es finita, que no es una energía, por lo menos ahora, que podamos despilfarrar a lo tonto, ¿no? Sí. Aunque ahí yo siempre recuerdo que un amigo mío que fue directivo de una multinacional energética siempre me decía: Jesús, siempre quedan 100 años para acabarse el petróleo. Siempre quedan 100 años. O bastante más. Decía, pero como Sí, se es decía, cierto, quedan 100 años, siempre quedan 100 años. Siempre, sí. Bueno, lo que ocurre es que yo creo que estamos todos de acuerdo en que el producir energía a partir de hidrocarburos o a partir de carbono, a partir de, diríamos, de todo aquello que rodea al carbono, pues nos causa un cambio climático que es de lo que estamos hablando realmente. Sufriendo. Y ese es sufriendo. parte del tema. Si no somos conscientes de que ahora nos estamos empezando a cocer en nuestra propia salsa o nuestra propia agua, pues que yo ayer todavía oía en televisión que había gente que decía que eso era una tontería, un bluff, que todos los años había habido calor. Sí, pero yo creo que no tanto calor como el que estamos teniendo este año. Y en todas partes. Eso es lo que te decía, alrededor del globo. Que se lo digan a los ingleses, Sí, entre por otros. ejemplo. Pues hablando de ingleses, tenemos el tema de los Tories. El señor Johnson, que ya recuerdo que lo comentaste, que dijiste que no había habido Ninguno había sobrevivido a una ministros. moción de censura en su grupo. Lo dijimos aquí, Sí, que sí. ninguno había No, lo sobrevivido. dijiste tú. Y tampoco Boris Johnson. Tampoco duró cuatro noches, yo creo. Pero el tema de fondo es que ha sido su propio partido el que no ha aceptado las mentiras que Johnson... Yo creo que es un gran tema Eso ese. es quien le ha echado. Sí, que ha dicho que primero, si había transgredido la ley que él mismo había acordado apoyar, no tenía sentido que estuviera. Y encima, si había mentido sobre esa transgresión, era doblemente la Había penalización. al Congreso. Al Congreso, sí, en este caso sí, Sí, bueno, al Parlamento. al Parlamento. Pues yo creo que la gente lo tomó muy mal, lo Muy cual mal. yo creo que es Y no se lo una... perdonó, es de aplaudir la opinión británica madura y democrática. No, yo aquí, con ese tipo de cosas yo casi me descubro, porque aquí cuando alguien le engaña a Hacienda, joder, nos quitamos el sombrero, me quito el sombrero, ¿qué tío más listo es? Joder, y no se entiende que lo que está haciendo es un perjuicio para la sociedad, he puesto el ejemplo de Hacienda. Pero cuando un político le engaña al otro, pues no engaña al otro, engaña al resto del país también. No sé si somos conscientes de que si alguien engaña a nivel público, debería tener un castigo, no un apoyo. Engañar y mentir públicamente. Eso es muy anglosajón. Sí. En la cultura católica falta bastante de esa mentalidad. Porque en la cultura católica nos confesamos y nos perdona. Sí. Antes de que llegue la noche incluso, sí. Con un Padre Nuestro lo arreglamos. Sí.
Y Pues yo hay otro tema que me llama la sí. atención. El proceso de selección del nuevo líder. Sí, es Yo lo cierto. siento. Sí. Porque no creo en las primarias que se han inventado en España, todos los partidos políticos me parecen. Y que en algunos casos hasta se quiere quitar. Sí, es que no me extraña. Sí, para que el dedo funcione. ¿Qué me gusta a mí aquí en perfectamente. esta elección de los Tories, además de los conservadores? Que es lo mismo en el Partido Laborista, es similar. Primero, se presentan los candidatos libremente. Sí. Presentan un plan, lo discuten, lo debaten y lo votan. Y van eliminando. Pero no lo votan una vez, que es el tema. Van eliminando progresivamente según los votos. Sí. Es todo un proceso. Ya llevan 4 votaciones, quiero recordar. Primero el debate están público, en la quinta. pero yo primero destaco el debate público y no una vez. Muchas veces. Sí. Y no una vez, sino muchas veces. En ese sentido, siente una envidia casi. Tiene uno cierta envidia. Sana, pero envidia. Sí, es cierto. Sí. Yo creo que sí, que además es bueno porque es una promoción, primero de su programa, segundo también de su propia personalidad o de su propia persona. Le da una fuerza y un... un valor especial. Sí. No es ante los suyos solamente, sino que es ante la sociedad también. Y yo creo que sí, que aquí somos muy de partido y de que la gente que se nombre sea solo del partido y que además se cierre todo en partido. Hablando de un tema local, porque a veces estas cosas hay que hablar de local. No sabemos si ha dimitido, porque lees las noticias y lees las dos noticias juntas en Getafe, lees una noticia que pone que ha dimitido el que era portavoz del PP y candidato a alcalde en las últimas elecciones. Y al mismo lado ves otra noticia donde dice que ha sido cesado y nombrado un nuevo candidato. ¿Ha habido alguna discusión, algún debate? Todo a dedo, además. Exactamente. ¿Ha habido alguna discusión? ¿Ha habido algún debate? Nada, no. Bueno, ha habido algún cabreo por parte de algún candidato, o mejor dicho, que había sido hasta ahora y que pensaba que seguiría siendo candidato o candidata en alguna de las ciudades alrededor de Getafe. Pero nada más, quiere decir que no ha habido más porque como ha sido nombrado a dedo... Pero debate ninguno. Explicación. No. Es que no solamente debate, no hay ni explicación. No. Entonces es un poco frustrante en ese sentido. Bueno, ha habido un pequeño resumen de méritos de la persona nombrada, la persona nominada, pero bueno, eso es un tema que sirve de propaganda para, eso es propaganda. Para la promoción de esta persona. Eso digo, que sirve de propaganda, no es otra cosa. Pero efectivamente no ha habido ni discusión sobre el estado. Para referirnos a algo que pasa en otra parte, y además conservadora. Sí, encima, sí. No, pero yo entiendo que este tipo de cosas siempre abre mucho. Y yo siempre he visto, por ejemplo, también en Reino Unido, que la persona del partido que sea, que se puede presentar incluso varios, como candidatos, es el responsable de defender ante su circunscripción su programa. Claro, aquí no es un programa del partido que hace y ahí están metidos los 25 o 30 y tantas personas que van a acudir a Madrid o a Móstoles o a Getafe en nombre del partido, sino que es todavía mucho más abierto. A mí me parece que eso realmente abre la mente, se presta discusión, ves el programa en condiciones. No es un mismo programa de una misma persona. Puede haber un programa en un sitio y otro en otro, y es la persona que se va a presentar como representante ante el Congreso, la persona que lo hace. Pero aquí si es el Congreso, hay un solo y único programa de todo el partido que se presenta al Congreso y a la gente. Pero claro... Es que el sistema electoral inglés es distinto. Son circunscripciones y se ganan por un solo voto. Y hay que ganar esa circunscripción. Una a una. Sí, hay que ganar. Una. Son 500 y pico. No está mal. Sí. Pues tenemos otro tema también que habíamos querido sacar y es el tema de la India. Ahora mismo se está tratando el tema de la India con un gran, yo creo que con un gran respeto, porque la India es un gran país, decíamos antes, un país milenario, un país que es cierto que en su momento, cuando en el año 48, quiero recordar, se parte en 2 o en 3, que se ha llegado a partir, en 3 finalmente, Pakistán, la India y Bangladesh o Islamabad, ¿no? Como se llama. Inicialmente. Bangladesh, eso es al principio. Y estamos hablando que entre la gente de la India, Pakistán y Bangladesh suman cerca de 2.000 millones de personas, estamos hablando. Que todas estas personas han vivido bajo un mismo paraguas, bajo un mismo techo de país. Que es cierto que había unas diferencias terribles y que además esas diferencias pues sobrevivían o se sobrellevaban,
pues debido posiblemente a temas religiosos, temas sociales, que estaban ya enquistados durante mucho tiempo. El cambio podía haber sido fuerte, rápido, como fue en China, por ejemplo, con el tema de la guerra entre los nacionalistas de Chiang Kai-shek y los comunistas de Mao Zedong. Mao Zedong, eso es según se pronuncie, pero lo que sí es cierto es que China por un lado e India por otro son países que están saliendo adelante con distintos sistemas. La India es la mayor democracia del mundo, el sitio donde se elige a la gente. Esa primera parte es importante. Muy importante, sí, yo creo que sí. Decir. Sí. La democracia no es el mejor de los... Como ninguna es perfecta, pero es democracia. Sí. No es el mejor de los mundos, tiene muchos matices, muchos arreglos, muchos cambios que habría que hacer, pero por ahora es lo único que tenemos que nos permite a la gente votar o por lo menos informar y forzar. Y en la India, un país con castas que hemos conocido y que todavía subsisten. Hombre, se ha avanzado en algunas partes, pero todavía hay partes donde subsisten de forma muy importante, pero todos tienen derecho a voto. Sí. Todos tienen derecho es cierto, sí. No, y hay algunas castas, por ejemplo, de las más humildes, que no tienen derecho a nada, pero sí están en el Parlamento. Por eso lo digo. Que es el tema. No solo tienen derecho a voto, sino que también si están derecho en el a voto, Parlamento. tienes derecho a ser elegido. No es que haya muchas, pero bueno, ese es un cambio que yo decía antes que era lento, posiblemente excesivamente lento para mucha gente, pero es un cambio que ha permitido a la India por ahora estar pues un poco por encima en su PIB de España teórico, que es un PIB además que se cuenta en términos económicos, pero que a nivel real podríamos decir lo que llaman, no me acuerdo ahora el término técnico, es decir, la capacidad que tiene un país de generar riqueza en función de la riqueza que tienen sus propios habitantes, pues debería ser el número 3 en el mundo, ¿eh? China podría estar de acuerdo con esos parámetros de ese tipo de PIB, que no se llama PIB, se llama PPA, según las fórmulas del Banco Mundial, quiero recordar, pues China debería estar la primera, Estados Unidos la segunda e India la tercera. Y sin embargo está en el número 10, me parece que está. Pero hay problemas. Cierto, es cierto, ha elegido una vía distinta de China, eso es totalmente distinta. Primero más porque lenta, el sistema político también es diferente. China es una economía dirigida. Aquí es dirigida como todas las en el mundo, pero con una libertad de empresa que no hay en China. China ser dirigida ha crecido de una forma espectacular, mucho más espectacular. Ha sido capaces, que India todavía no ha sido capaz de llevar del campo a la industria y a la ciudad a más de 300 millones de chinos y grandes problemas. India todavía tiene problemas de esos que tiene sin resolver. Muy fuertes sin resolver, con niveles de pobreza y de... de miseria, yo diría, sí. China ha erradicado el hambre, vamos a decirlo así. La India todavía no. La India todavía no. El sistema lo permite más fácilmente. En eso es evidente. Yo siempre digo, cuando muchos lo dicen, hablas con amigos, compañeros que dicen que los empresarios serían unos talentos políticos, yo digo, son nefastos políticos. Y hay que explicarlo por qué. Porque en una empresa todo va en la misma dirección. Y todos son los mismos intereses. En la sociedad los intereses no solamente son distintos, son contrapuestos. Antagónicos. Hay que saber compaginarlos, no es hacerlos fácil, saber vivir. Es mucho más complejo y más difícil. Pues en democracia yo digo que pasa algo similar a ese tema. Y luego a mí de India hoy me preocupa, ha surgido un nacionalismo. Esa es la situación ahora. Peligroso. Efectivamente. Sí. Y hoy estaban... El tema, tú has dicho la separación de la India en Pakistán y en Islamabad, Bangladesh. El problema era religioso, fundamentalmente. Totalmente. Pero quedaron en la India un grupo... muy numeroso, sí. Cuando hablamos de gente no estamos hablando de miles, estamos hablando de millones, decenas de millones. Y hay en este momento una cierta persecución en ciertas zonas de la India de este tipo. Hay. Y entonces... Dicho todo esto en la India se puede publicar, se puede discutir y se puede hasta votar. Sí. En China no se podría. En China no se podría. Está claro. A los yugures. Que además el informe que se planteaba hoy en la ONU, China ha tratado de que no se discuta. Tiene el asunto miga. Sí, tiene miga.
Pero es cierto, sí, es cierto Pero que el señor Modi hay peligros Sí, sí, en India en este momento de un nacionalismo que estamos sufriendo en todo el mundo. Es el sí, nacionalismo sí. de Trump, vamos a ver, es el mismo Ujú, nacionalismo, ujú. no es nuevo. O el de Italia, o el Sí, de Italia, algunos de Italia, etcétera, etcétera. No es, o en España, que lo tenemos también. también, sí, 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 ¿por qué negarlo? Sí, no es un tema fácil, yo creo, el lidiar con esto, pero si a nivel oficial pues se empuja para que ese nacionalismo sea más fuerte y se trate a esta gente que tiene distinta religión o que está en zonas donde hablan hasta, bueno, idiomas no tienen problema porque tienen, me parece, que del orden de 500 Sí, idiomas tiene. y 3000 dialectos, entonces no es problema. Pero sí la religión es un problema. Realmente fueron decenas de millones de indios que eran budistas o que eran de otra confesión similar, las que se quedaron en una zona o tuvieron que emigrar a una zona, y decenas de millones de gente que era musulmán que tuvieron que emigrar a las zonas de Y Pakistán ahora que hay y de... problemas en Sri Lanka, algunos recordamos la guerra de Sri Lanka, donde una parte era pro-India. Cierto, cierto, sí, sí. Ahora que nadie está hablando de ello, pero duró la guerra 20 años No, en Sri Lanka, antigua anterior. sí, sí, sí. No, todavía no tienen Pero ya, separaciones, pero sí, ya menos, sí, es ya, cierto que ya menos. mucho, Mucho muy menos, sí, 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 sí. significantes. Sí, decía un manifestante, ya no somos ni tamiles ni cingaleses, somos Sí, sí. necesitados. Ese es otro tema, sí, sí. Pero bueno, yo creo que el tema lo hemos sacado hoy por lo que tú comentabas. El nacionalismo puede afectar gravemente a la Han India, creado un tema de desarrollo distinto del de China. eso para empezar. Eso es diferente. No, yo creo que la India funciona en la gran dirección. Tiene, mientras que China a lo mejor ha tenido subidas del PIB del 8 y del 10 y del 12%, de dos dígitos, como dicen algunos, pues la India se ha Está en el mantenido en el 4, 6, 4, 4, 6, 6, 8% como máximo. Ya es no el ha máximo. pasado, sí, sí. Y bueno, lo que sí es cierto es que... Ha centrado mucho, por ejemplo, en la industria farmacéutica, Ujú, no, en no, la industria tecnológica, en la industria de servicios de también, servicios tecnológicos. tecnológicos. Eso lo ha cuidado muchísimo. Sí, sí. Gran parte de las empresas americanas, buena parte de las empresas americanas, no vamos a decir gran parte, pues tienen sus servicios administrativos en la India, curiosamente, como hoy día no Sí, hay sí. problema en enviar la información. Es decir, la gente, hay grandes zonas de la India donde desde muy antaño han tenido un desarrollo matemático y un desarrollo además, yo diría, científico muy avanzado. Y realmente esta gente están dotadas de una dotación especial. Se ve en el ajedrez, por ejemplo, que generalmente suelen ser países con cierto avance en las ciencias, los que desarrollan, los que tienen gente realmente buena en ajedrez. India siempre ha tenido gente muy buena en ajedrez. Hay un tema en este tema que India, todo su armamento de su ejército es ruso. Es ruso. Ahí está uno de los temas que antes comentábamos. Y ojo, India, ahora mismo que el gas se le está negando a algunos para que pueda pasar, Rusia está vendiendo gas a la India para que la India lo revenda donde pueda. Quiere decir que Se está aprovechando de está la aprovechando situación. la situación. Pero sin Pero embargo, a lo sí, mejor en la industria armamentista, que ha sido el gran comprador de sí, Rusia, ha sido India, a lo mejor declina. puede ser, A puede lo mejor ser. declina. Lo que pasa es que no es fácil porque las armas rusas son más económicas que las armas americanas, eso es parte del tema, y la función es casi la misma. No vamos a decir la misma, porque los americanos no son tan torpes, pero que quiero decir que eso le da un caché determinado, lo de poder tener un ejército avanzado y además a un precio razonable. Y no nos olvidemos que tiene problemas con China. Tampoco nos Claro, olvidemos. no. El desarrollo de la bomba atómica en la India y en Pakistán fue justamente en el momento que China empezó a desarrollar su propia arma atómica. La India lo empezó a desarrollar y a renglón seguido Pakistán, que tampoco hace buenas migas con la India, pues también lo Tienen entre los tres desarrolló. diferencias. Sí, las tiene. Son competidores. Son competidores, sí. En la misma región, en la misma Sí, zona. sí. Lo que pasa es que, fíjate, una cosa tan simple como la de Ucrania tiene, yo creo, repercusión en todo el Es mundo. lo que demuestra la interconexión que hay en el mundo. En el mundo, sí. ¿Quién ha reconocido, hoy ha reconocido Siria
a los países tomados por Rusia en Ucrania. ¿Quién iba a reconocerlo? Los ha reconocido dos, Corea del Norte y Siria. Sí, pero que el asunto tiene miga, ¿eh? Sí. Ver la fotografía, por ejemplo, de Erdogan, por un lado, de... Oye, y al mismo tiempo, pero ¿qué se ha tratado en esa reunión de Erdogan, Putin y el imán de Irán? De Irán. Acabar en Siria con los restos que quedan del fundamentalismo, del ISIS. Sí. Ese ha sido el acuerdo de la reunión, ¿eh? No hay otro, porque vamos a decir que Siria se va a mantener como país, no sé qué. Habrá que ver a Erdogan la opinión que tiene. El acuerdo ha sido cómo acabar con cómo finalizar la guerra de Siria. De una vez. Sí. Ahora que además lo pueden hacer a un precio razonable, sí. Bueno, pues lo último que tendríamos sería el asalto al Congreso de Estados Unidos. El intento de golpe de Estado. El intento, pues sí, la verdad es que sí, que cada vez que se conocen más detalles, se conoce el número de gente, quiero decir, de grupos que fueron llamados para acudir a... Organizados, además. Y con un intento, no reconocer el resultado electoral. Pero... Además, con un intento predeterminado, claro y preciso, no reconocer y el señor Trump, presidente en funciones, ya había perdido las elecciones, que es lo que se negaba a reconocer, animó, dirigió esta organización. Yo creo que esto sí o sí tiene que terminar el procesamiento. Yo creo que sí que va a tener. Y además lo que tampoco tiene demasiado sentido fue el apoyo que inicialmente había tenido esta manifestación, que se tornó violenta, por ejemplo, por parte de algunas cadenas de televisión, de grandes cadenas, de alguna gran cadena de televisión. Y la mujer de un juez del Supremo. Por ejemplo. Y la mujer de un juez del Supremo. Ahí estamos. De un juez, además... Y mucha más gente, no solamente eso. Y jefes de policía, estados... A ver... No, de un juez, cuando hablabas de un juez conservador o superconservador. Ya hablo de un juez del Supremo, lo dejo ahí. Vamos a dejarlo, hasta ahí podemos llegar. Es un juez del Supremo. Y su mujer es una activista que estuvo en este movimiento de intento de golpe de Estado. Yo creo que... Ese juez debería dimitir, digo yo. Yo creo que no sé exactamente qué tipo de composición se está haciendo ahora mismo dentro de las filas de los del señor Biden, pero algo tiene que salir, no me preguntes qué, pero en algo tiene que desembocar este tipo de actuación. Si los republicanos se arrepienten de haber boicoteado la comisión, menos Liz Cheney, que es republicana y hija de Cheney, que está, y otro republicano, los republicanos renunciaron a estar. Claro, eso ahora no pueden cambiarlo. Y ahora eso le da una mayoría para la condena a Trump importante. Ahora se arrepienten de haber boicoteado la comisión. Pero... Y las declaraciones que a veces son, para las declaraciones de la secretaria, son espeluznantes. O sea, el Trump cogiendo el volante para cosas, conocemos cosas, y sobre todo conocemos que era un intento de golpe de Estado. No, pero era un intento de golpe de Estado, organizado por un señor que estaba en la Casa Blanca y con apoyos muy importantes que tienen que pasar por los juzgados. Se supone que sí. Pero lo que quería comentarte es que yo no entiendo todavía cómo Trump tiene opciones, y además opciones fuertes, para poder ser elegido para las próximas elecciones por parte de los republicanos. Es algo que no se entiende o no se comprende fuera de Estados Unidos. También lo han anunciado porque están midiendo las fuerzas. Puede ser. Porque afortunadamente en el Partido Republicano han empezado a ver el peligro del tema. Es que es un gran peligro, ¿no? Y el primer peligro que han tenido, que es que los perdedores en las primarias republicanas están impugnando los resultados y no los resultados de los ganadores dentro del Partido Republicano. A eso te lleva. Claro, es que esto lleva a esto. A eso te lleva. Esto lleva a esto. ¿Sabes? Si tú antes has apoyado, has impugnado aquellos votos que han salido además clarísimamente bien, y tratas de revertir la situación de manera extraña, vamos a decir, estás poniendo en riesgo cualquier sistema democrático de libre voluntad. Empezando por tu partido, que eso es lo que estamos hablando. Y yo creo que empieza a haber republicanos con cabeza suficiente, que dicho esto no está todo seguro. No, pero sí da una cierta, no sé, consideración de que empiezas a ver en algunos republicanos una contestación a ese tema. Yo creo que Adán está midiendo el apoyo económico, está midiendo hasta dónde llega el apoyo económico para ver si se presenta o no. Todavía no lo ha formalizado. Pues posiblemente, no lo sé, pero lo que pasa es que choca, la estructura del Partido Republicano la tiene secuestrada. Claro, eso es lo que te decía, que no se entiende cómo todavía le están bailando el agua en cuanto a que él se considera que va a ir
como responsable Pero ha de... perdido unas cuantas primarias republicanas, ha perdido unas cuantas, ha perdido, no una, ha perdido unas cuantas. Pues, De candidatos que se han enfrentado a él y han triunfado en las primarias. pues, Hay quien dice que está esperando al resultado de la segunda vuelta de las elecciones de octubre, aparte del Senado y a mitad del Congreso, que está esperando al resultado de eso. Pero yo creo que está esperando más bien a ver cómo se mueve y antes de todo esto, quiero decir, qué pasa con él en la comisión del 6 de enero. eso sí, esa es la cuestión. Ese es el tema que no sabemos dónde nos llevará. Ahora, yo entiendo que si eso llegara al Supremo finalmente, en la situación en la que se encuentran, y tardara muy poco en llegar, que podría ser a lo mejor, pues tienen un doble problema, entendiendo que el Supremo tiene mayoría Pero conservadora. ahí estallaría el Supremo. Si ahí Claro. se hace esa decisión, estallaría el Supremo. Bueno, Sería un problema. Ya está sí, estallando sí. con temas que está yendo contra absolutamente. No, estamos hablando del aborto, estamos hablando De las de armas. las armas, estamos hablando de Del medio asuntos, ambiente. medio ambiente y varios que hay todavía pendientes y que quieren forzar, siguiendo como el matrimonio homosexual y demás. Sí. En fin. Bueno, pues esperemos que la situación se resuelva porque yo creo que el ejemplo de Estados Unidos es clave para el resto del mundo. O sea, que alguien como Estados Unidos normalmente ha estado dando ejemplo de un funcionamiento democrático, con sus pros y sus contras y sus lagunas, que ha tenido muchas, pero en un caso de estos no puede quedar sin resolver algo que ha sido tan desastroso como un asalto al Congreso, que es realmente donde reside el poder del pueblo. Por eso le llamo yo intento golpe de Estado. Efectivamente. Bueno, pues si te parece, nos vemos la semana que viene. Bien. Agradecemos a los oyentes y videntes que hayan estado con nosotros. Confiamos que haya sido de su interés y nos vemos la semana que viene. No sabemos todavía si el mismo lunes o en otro día, dependiendo del calor que tengamos y de la situación que podamos afrontar. Pues muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Gracias, Jesús. Gracias.